en la clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la clave, con el equipo de El Mostrador. La clave me escucha. Ya estamos con El Mostrador en la clave. Está con nosotros Federico Joanón. ¿Cómo estás tú, Federico? Muy buenos días. Buenos días, y también está con nosotros Hernán Leighton. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Bien, partamos por básicamente una situación institucional de choque de poderes bien interesante que se está produciendo sobre la base de esta decisión que tomó el presidente de la República de revisar y de convocar a un grupo ad hoc para revisar estas condiciones de admisibilidad e inadmisibilidad que se producen en el Parlamento, lo que ha generado de a poquitito una discusión al interior del Parlamento sobre si es que aquí hay una intromisión del Ejecutivo en tareas que no le competen, y si es que hubiese que revisar algo de este tipo, lo más probablemente natural sería hacerlo a través de un proyecto de reforma constitucional, y para eso hay un proceso que se está delineando y que eventualmente puede o inevitablemente puede discutir exactamente lo mismo que se está proponiendo ahora. ¿Cómo has visto, Hernán, tú en La Moneda esta discusión? A ver, acá dos puntos. Primero, esta no es la primera vez que este gobierno, me refiero a los gobiernos del presidente Sebastián Piñera, ocupan la estrategia de tensionar las relaciones con otro poder del Estado para zafar de una situación muy compleja. Varios han sido los episodios cuando esto sucedió con el Poder Judicial. En el caso de la Corte Suprema, cuando han habido informes de muy alta delincuencia, también ha sucedido con los jueces de garantía, en otros momentos también, donde se están discutiendo reformas o proyectos de ley atravesados con informes que no son en beneficio del gobierno. Bueno, en esta ocasión el gobierno también está enfrentado a un conflicto muy complejo, que es el cuestionamiento interno, pero también internacional del trabajo que ha hecho frente a la pandemia. Sumado a esto, uno puede decir, es un pormenor más o menos, que da la interpretación de cada uno del episodio del funeral de Bernardino Piñera. La cosa es que esto no le ha resultado para nada bien al gobierno, porque primero ya recibió el parelé, por decirlo en castellano castizo, del presidente de la Cámara, RN Diego Paulsen, y este accidentado le da el pase al vicepresidente Evópoli, Francisco Undurraga, que sigue en la misma línea de decirle al gobierno: hey, este tipo de arreglos, este tipo de mejoras en las diferentes directrices o formas del Congreso se hacen en el propio Congreso. Al fin y al cabo, una de las conclusiones que han salido después de las reuniones de las diferentes bancadas de los partidos del oficialismo es que esta fue una maniobra que utilizó el gobierno para calmar el fuego interno, porque en Chile se ha vivido un ambiente muy tenso durante los últimos meses, donde, por lo menos te cuento, los últimos 8 o 9 comités políticos los días lunes, la UDI y Evópolis se han ido encima de RN, acusándolo públicamente frente al gobierno de ser los responsables de estos múltiples, acusan ellos, proyectos inconstitucionales. Un tema de debate que el gobierno no pudo zanjar en la interna, no pudieron con el reglamento interno del oficialismo, al que no se atuvo Renovación Nacional, no hicieron caso tampoco de los llamados del gobierno, incluso del propio presidente Piñera, y una forma sana de zanjar esto encontró el presidente, que era a través de intentar este grupo ad hoc para cambiar las reglas por fuera del Congreso, o si ustedes quieren, asesorar por fuera al Congreso, y es un alto costo el que está pagando para dar cuenta de que no tuvo la capacidad suficiente para poder alinear sus propias huestes para poder seguir andando en este camino. Pero tú mencionaste ahí que en este trance estaría Renovación Nacional, y si mal no entiendo, el presidente de la Cámara de Diputados es de Renovación Nacional. Sí, pues el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, ya se puso del lado del Parlamento. El mismo Diego Paulsen, que tuvo un accidente, no está grave, tuvo que asumir en su rol el vicepresidente, que es Evópoli, también oficialista, y siguió en la misma línea. Es decir, la mesa de la Cámara de Diputados, que la tiene el oficialismo en sus manos, también se puso en la vereda contraria a la disposición del gobierno. O sea, tiene por todos lados minas antipersonales del gobierno para seguir avanzando. Federico, ¿tú? Yo coincido con todo lo que acaba de decir Hernán, y le agrego algo.
Aquí se ha privilegiado el marketing en el sentido de una estrategia puntual para salir desde el punto de vista de la imagen pública, para salir jugando en términos futbolísticos, ¿cierto? Porque tenía frentes abiertos por todos lados el presidente, incluido ese gran chambonada del funeral de don Bernardino Piñera, donde se salta la fila, ¿cierto? Pero al nivel de la propia coalición estaba tensionado, a nivel de opinión pública respecto de cómo se ha enfrentado la pandemia, etcétera, etcétera, en la crisis económica. Entonces, con todo eso es una forma de salir jugando y tensiona con otro poder del Estado y genera que estemos conversando de esto en vez de lo otro. No está mal pensado desde el punto de vista del marketing. Lo que ocurre es que el costo es muy alto, porque es apagar el fuego con benzina, en el sentido de que se genera y a la larga más problemas. A la corta tapa algunos, pero a la larga más problemas, porque en la política hace falta coherencia. En general en la vida hace falta coherencia, ¿no? Uno nunca es completamente coherente, pero hace falta coherencia. Es buena la coherencia, es aspirable. Y en política también. Así como la ética es fundamental en el actuar político, también la coherencia. Y cuando estáis cojeando por el lado ético, pero además cojeas por el lado de la coherencia, todo mal. Y cuando digo coherencia, me lo digo porque ¿cómo es posible que un presidente de la República y todo un gobierno hablen de acuerdos, de sacar adelante normas y distintas medidas para poder enfrentar la crisis de pandemia y crisis económica que va de la mano de la pandemia y que tiene a Chile hoy día en el suelo? Y se habla y se cacarea de unidad. Y con esto bombardea la unidad, le pega abajo la línea de flotación a la unidad. ¿Por qué? Porque le servía para una cosa de marketing muy puntual. Y ahí hay un tema, yo no sé si es el segundo piso liderado por Larroulé o el propio presidente. No, realmente para mí es un enigma. Eso nos podrá aclarar mejor Hernán, que es el periodista que está ahí en Moneda cubriendo los recovecos de la Moneda. Pero para mí es un gran enigma quién toma estas decisiones, porque esto es una decisión de incoherencia política del porte un buque. Nadie puede pedir trabajar juntos en unidad y por el lado y al día siguiente sentarse en otro lado y bombardear y pegar y tratar pésimo, porque al otro poder del Estado decirle que le va a ir a poner una especie de interventor, asesor, y ponerle una agencia en cierta parte, incluidos no solo sus propios parlamentarios, sobre todo a los de la oposición. Por lo demás, con esto termino, si alguien quiere hacer modificaciones en el sistema legislativo, específicamente en este caso respecto a las admisibilidades de los proyectos de ley o dentro del proyecto de ley de las indicaciones, está el mejor momento para hacerlo ahora que viene una conversación constitucional. Hoy día tenemos un sistema legislativo sumamente presidencialista, en el sentido que el presidente es colegislador y maneja los ritmos de la ley, poniendo las urgencias, sacando las urgencias, eligiendo la Cámara por el cual presenta los proyectos, cuando todos los proyectos que tengan que ver con mayores gastos tienen que partir del Ejecutivo y no del Legislativo, con todas estas herramientas que la Constitución de Pinochet le dio al presidente en esta especie de hiperpresidencialismo. Con mayor razón hace falta llevarse bien con el Congreso, pero con mayor razón. Hoy día en el Mostrador publicamos un editorial respecto a este tema que sugiero que le interese. Eso, coherencia e incoherencia. Ese es el tema que hoy día se ve con este tipo de medidas puntuales, coyunturales, para tratar de salir jugando, pero que generan un abismo entre lo que se dice y se hace respecto de enfrentar los grandes temas de Chile.
Sí, Hernán, una de las características que tiene esta particular invocación que hizo el presidente de la República es justamente que cuando tú hablas de parlamento, no lo separas entre los míos y los tuyos, o los míos y ellos, digamos. El parlamento es una organización escogida por la ciudadanía para que las personas representen a esa ciudadanía en la confección de leyes y la producción de toda la legislación del país. Pero ahí las cosas funcionan para todos relativamente por igual. Y por lo tanto, me sorprende, lo que me sorprende es que se haya, y entiendo que puede haber explicaciones de pasada, en el sentido de que, bueno, una cosa tapa a otra que era desagradable, pero eso dura un ratito nomás. Y si es que lo que tapa es peor, probablemente en términos de la importancia institucional, que aquello que se intentaba tapar, al final cometiste un error mucho mayor y mucho más grueso, intentando justamente tapar aquella cosa. Y creo que esto es curioso, yo lo encuentro curioso por un poco lo que planteaba Federico, teniendo encima un camino constitucional que requiere de una voluntad de la ciudadanía para generar un proceso de una nueva constitución. A portas, encima, lo hemos conversado todo el año, ya 2 años, en torno a esto. Hay una reforma constitucional que lleva la firma del presidente de la República para que se conduzca esta situación a un plebiscito que le diga a los ciudadanos que decidan sobre la Constitución. Se meta una variante en medio de esto tan abiertamente constitucional, llamémoslo así, que me parece que es algo que era inevitable, que iba a terminar dividiendo al propio Chile Vamos, porque los parlamentarios se van a sentir efectivamente de alguna manera limitados, particularmente cuando ellos conducen la mesa de la Cámara de Diputados. Desde ese punto de vista es una entrada por el lado para tratar de incluir o introducir variables que están en un camino constitucional, pero que simultáneamente, Hernán, se hace cuando tú tienes a la Cámara de Diputados dirigida por un diputado de la coalición de gobierno. O sea, si que ahí no hay una mínima coordinación para que, por último, te respalde el presidente de la Cámara de Diputados, entonces la situación es comunicacionalmente más seria todavía. Claro, ahí podríamos hablar de un mal cálculo, pero esto sí es que no se cumple la primera premisa de la que hablábamos, que era para desviar el tema. O sea, si nos vamos a quedar, y no digo nosotros tres, digo si el debate se va a instalar acá en si esto es bueno, esto es malo, que esto quiere entrar a quien no estaría a gusto meterse, que la oposición ya se restó de participar con cualquier tipo de representante de sus partidos, al final se estaría logrando desviar la atención. Ahora, en el ámbito más fino, Federico hablaba de la coherencia del gobierno. Yo acá veo un grado de coherencia en el sentido de que este ha sido el actuar que ha tenido el segundo gobierno del presidente Piñera desde su inicio. Cabe recordar que el gobierno se inicia con el discurso presidencial de este llamado a la unidad nacional a través de 5 acuerdos nacionales, invocando al expresidente Patricio Aylwin, y no alcanzaban a pasar 2-3 meses para ya tratar de antipatriota a los que no se sumaban. A esto se le cruza otra variante, y esto se conversó también en las diferentes mesas del oficialismo, no lo digo yo, la variante y la lógica del apruebo y rechazo previo al proyecto constituyente, porque hay una tendencia de la derecha, la que está más cercana al rechazo, que cree en la teoría en todo ámbito de que tensionar las relaciones con la oposición es en beneficio del rechazo. Entonces son todas variables que hay que ir sumando y poniendo en un mismo puzzle, y ahí uno tendrá que ponderar a través del reporteo, a través de la interpretación de los hechos, el porqué de las cosas, pero de todas formas esto parece una salida poco racional, pero poco racional de vista desde afuera, porque para la interna, de alguna forma,
si bien recibe el rechazo desde la Cámara, que era algo que se podía esperar de alguna manera, porque ellos están a prueba, esta mesa del oficialismo está a prueba frente a una mayoría opositora, pero de alguna manera alcanzó a ordenar y bajó en 1 grado, pongámosle, no es más de 1 grado, el fuego interno en Chile Vamos, que tenía bastante caldeados los ánimos entre Evópolis y la UDI versus RN. Eso bajó por lo menos un peldaño. Y eso es la interpretación que se hace desde el propio RN y desde otros partidos también del oficialismo, de el por qué ahora y el por qué de esta magnitud. Este intento finalmente esta prueba, esta apuesta, que tiene altos costos, como tú señalas, pero quizás está dentro de los cálculos, altos costos para una mejor gobernanza interna. Yo fíjate que no puedo entender la lógica de los cálculos bajo este esquema o bajo esta figura de, mira, para tratar de evitar un determinado escándalo hay que generar otro escándalo que lo tape. Eso que suena súper lógico en materia comunicacional y técnica comunicacional es una barbaridad, porque lo que finalmente sucede es que tú sumas 2 escándalos, no te tapa uno a otro. De hecho, la situación del funeral de Bernardino Piñera no ha sido tapado en absoluto por el hecho de que se planteó este asunto. Lo conversamos ayer a destajo, tuve en las redes sociales el asunto por todos lados. Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, sale a decir de que no le parece descabellado como alguien va a contratar músicos para llevar a un funeral, con lo que se abre otra variante interna más en términos de la discrepancia que hay al interior de Chile Vamos. Y a eso tú le sumas encima esta situación de una discusión entre personas que hasta antes de ayer estaban alineados casi totalmente con lo que planteaba el Ejecutivo, reverberaban como un eco prácticamente las mismas cosas. Entonces no me calza, por eso puede ser una movida estratégica errónea, pero si es que alguien cree que es tan fácil como poner una cosa más escandalosa que la que se está discutiendo y eso va a tapar una para que la otra no aparezca, eso no pasa en ninguna parte del mundo con situaciones de este tipo. Lo que hace es que se suman, y al sumarse aparece un grado incluso que puede llegar a personas que defienden al gobierno legítimamente, que están con su postura y que de pronto dicen, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando porque aquí se están sumando los condoros. Y desde ese punto... concuerdo contigo, Fernando, pero claramente en el gobierno no concuerdan con nosotros. Porque esta estrategia la han usado durante el primer gobierno de Piñera y en el segundo. Es algo que suelen hacer y normalmente, como bien explicaba Hernán, eligen para que no sea una especie de ventilador hacia el mundo civil, instituciones fuera de gobierno, normalmente escogen conflictos con otros poderes del Estado, es decir, en lo institucional. No sé por qué, habría que estudiarlo, pero siempre escogen, como bien explicaba Hernán, o el Poder Judicial o el Poder Legislativo, normalmente el Judicial, porque les sale más gratis, en el sentido de que pagan menos costos, pero es una estrategia que ya han ocupado hasta el cansancio. Mala, yo concuerdo contigo que es mala, porque genera más conflicto en vez de menos conflicto, pero anda, ¿sabes tú en qué mente enfermiza está pensando eso? Sí, bueno, ok. Esta es una historia que va a seguir, que llegó ya al Parlamento y vamos a ver cómo se ordena, porque lo que el presidente planteó en su momento fue generar un grupo de, llamemos, personas notables que verían estas situaciones que tienen que ver con las admisibilidades. Y para formar un grupo, bueno, tienes que llamar y convocar personas. Y tienen que haber y no le va a resultar, Fernando, porque necesita la aquiescencia, el apoyo de las mayorías parlamentarias, y eso no le resulta. Si esto es conflicto por conflicto, si es una estrategia de marketing, no va a resultar, no hay apoyo para eso.
Entonces, es por... Vamos a ver, mira, yo me he pegado grandes sorpresas a veces cuando pensé que no iban a haber apoyos para determinadas cosas que parecían también bien kafkianas. Sí, siempre hay gente que está dispuesta a salir y conversar y armar un grupo, pero el testeo definitivo, Federico, sobre si esto es nada más que algo que se hizo al pasar para tapar otra cosa, o si es que esto es en serio, es que efectivamente tú veas y que se nombre a un grupo de personas que haga lo que el presidente quiere que se haga. Si que pasan la semana y todavía no tenemos este grupo que es nominado por él, entonces evidentemente o no pudo conseguir personas que mostraran una diversidad de pareceres que pareciera generaba una suerte de consenso en la opinión pública, o simplemente nunca tuvo la intención de hacerlo y básicamente fue, como ustedes dicen, un volador de luz. Pero la promesa del presidente, la promesa del presidente en su discurso al respecto fue conformar un grupo ad hoc para ver este tema constitucional de las admisibilidades. Y para eso, tiene que llamar a personas y las personas tienen que decir si estoy dispuesto, voy a hacerlo. Vamos a ver. Eso, pues. Oye, yo te apuesto un Negroni, pero voy a la segura. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te voy a la segura? Porque no solo no los va a nombrar nunca porque no van a estar esas personas, pero ya, ponle el caso hipotético que haya alguna gente que dice, mira, ya voy a colaborar con el presidente para que no quede en este entredicho. Por eso no basta. Si no basta con conformar un grupo, eso hay que llevarlo al Parlamento y que se incluya dentro de los trámites internos del Parlamento. Y para eso no hay apoyo político. Si ya el presidente y el vicepresidente de la Cámara, que son de Renovación Nacional, dijeron que no. Entonces va a ser un grupo que va a estar en un papel y que no va a influir en nada, porque si no se mete dentro de la tramitación parlamentaria y se aprueba dentro del reglamento del Parlamento que ese grupo tenga voz y voto, o a lo menos voz o algo. Si no se aprueba eso, es como que, no sé, nada, es agua escurriendo. Vamos a ver, vamos a ver la palabra del presidente. Él dijo que iba a nombrar este grupo. Vamos a ver, esperemos, y el Negroni corre. Me acabo de ganar un Negroni. Vamos a ver. Por lo menos el gobierno ya no cuenta con dos cartas que siempre están dispuestos a darle piso a este tipo de propuestas, como son el abogado Jorge Correa Sutil, ex subsecretario de Interior, y también el exministro Jorge Burgos, que siempre están dispuestos a darle una mano al gobierno en situaciones muy complejas. Bueno, ellos dos se pusieron en la vereda del frente por ahora. Oye, pero fíjate que hoy día debe costar armar un grupo desde el gobierno en este sentido, porque mira tú que este es como el cuarto o quinto, no sé, tú sabrás, Hernán, intento de generar, por lo menos en términos sonoros, de generar grupos de consenso. Tú mencionaste los primeros cuando se inició este segundo mandato del presidente con los distintos comités, donde mucha gente de la oposición que fue invitada participó en esos comités. Después se han hecho invitaciones a personas a la moneda, que han ido varias personas han ido a conversar con el presidente cada vez que él ha ido invitando a personas, y eso incluso les ha traído a muchas de esas personas molestias en las redes sociales y todo lo demás. Han habido votaciones, casi todas las votaciones de hecho, de proyectos de ley que el gobierno ha presentado para enfrentar la pandemia en todas sus formas, que han contado con votos de la oposición, incluso con bastante reproche por algunas personas en las redes sociales. O sea, no es que no haya tenido el presidente eco cada vez que ha llamado a que se aprueben o sus leyes o se asista a los eventos en los que él está invitando, Hernán. No, y siempre logra
con mayor o menor ponderación, meter a uno de estos nombres que son la obsesión del presidente para dar cuenta, por lo menos ante la ciudadanía, que es un gobierno más transversal de lo que parece. Es el caso de la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, que la pone en diferentes instancias. Es el caso del ex ministro Sebastián Sichel, que viene de un mundo más del centro. Son los intentos del gobierno siempre por marcar que tiene un marco un poco más amplio del de la gobernanza misma, como los propios casos que te mencionaba recién, el abogado Jorge Correa Sutil, que siempre está dispuesto, el mismo Jorge Burgos. Pero ahora se ve bien compleja la cosa, porque por lo menos el punto que se ha hecho, y lo ha instalado bien la oposición, una de las pocas cosas que la oposición logra instalar de buena manera, es que acá se está tratando de interferir en otro poder del Estado. Más allá de que uno lo crea o no, eso ya está instalado, y en el propio oficialismo lo entienden de esa manera. Entonces va a ser muy difícil que una persona quiera meterse al medio de este embrollo que no está resuelto y que tampoco está claro qué es lo que se pretende, porque más allá de lo que diga el presidente, que lo que busca es reglamentar de mejor manera, la reacción del Parlamento fue tan fuerte que ir a meterse al medio, ir a sentarte a esta mesa, es difícil para cualquiera, independiente del mundo que venga. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Un espacio de trabajo limpio es un lugar más productivo. En oficinafeliz.cl contamos con personal capacitado y especializado para el aseo de tu oficina, manteniendo protocolos adaptados para la instalación y requerimientos de nuestros clientes. Si necesitas ayuda con el aseo de tu oficina para que sea un lugar más limpio y feliz, encuéntranos en www.oficinafeliz.cl. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave: me escucha. Seguimos con el mostrador en la clave. Oye, a ver, cuéntame un poquitito, Hernán, cómo ha sido, ya dijimos, porque aquí lo mencionamos y lo mencioné yo particularmente, que el ministro París tenía un tiempo relativamente acotado para mostrar si que buscaba cambiar la estrategia del exministro Mañalich o continuar de alguna manera con la misma estrategia, reforzando los forados que se habían abierto de alguna manera en esa estrategia. Ayer el ministro Mañalich o anteayer planteó que en ningún momento dijo he hablado de continuidad, lo que muchos entendieron como que está tomando una distancia un poco de la saga del ministro Mañalich, pero a mí me da la sensación que todavía hay varias cosas que siguen un poquitito la inercia de lo que se generó con Mañalich en materia incluso del conteo de cifras y de la integración sobre todo de voces distintas a poder colaborar con el Ministerio de Salud en ver cómo funciona esta nueva situación a cargo del ministro París. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, partiendo por la participación en la sesión especial del Senado, donde también estuvieron los ministros Blumel de Interior y también Briones de Hacienda. Bueno, partimos con algo muy extraño, pero que para algunos pues se puede hacer no tan extraño, que de nuevo encontramos, hay que decirlo como es, el ministro dice, yo nunca hablé de continuidad, y en su primer día a cargo del Ministerio de Salud él hablaba de que este era un cargo de continuidad. Bueno, si ahora ahora hace el paralelo, la diferencia, bienvenido sea para muchos, pero no puedes mentir lo que ya había dicho, como se ha hecho ya tradicionalmente durante las últimas semanas comunicacionalmente en el gobierno. El otro tema es que el ministro París se encuentra, más allá de que ha recibido el beneplácito del mundo transversalmente, porque primero es una persona mucho más dialogante y con eso obviamente baja la temperatura y baja las tensiones de un trabajo eventualmente en conjunto y la esperanza para varios de un trabajo más transversal. Eso sí, lo trae con él, pero hay que recordar siempre de que un ministro es el conductor, el mensajero del gobierno. Entonces acá uno de repente le pone la carga, los hombros a una persona por ser como es, pero se olvida de que esto
tiene ciertas imágenes de comportamiento. Acá la bajada comunicacional que hace el gobierno para tratar de trabar esta intención de la oposición de tener más injerencia en la estrategia, al plantearlo como no estamos dispuestos a un cogobierno, es obvio que la oposición, o me imagino, por lo menos por lo que yo voy a hablar con ese mundo, es que ellos no quieren cogobernar, obviamente, sí quieren una mayor participación ante el diagnóstico que tienen ellos de que las cosas se han hecho muy mal. Pero acá nuevamente se cruza la realidad, y es que desde un sector muy amplio y con mucho poder en la derecha, ellos entienden de que el gobierno con la salida de Mañalich se dio demasiado a la izquierda, lo plantean en esos términos. Entonces acá el ministro París tampoco puede llegar y dar vuelta al mundo, por más que quisiera, sí, quizás tampoco lo quiere, pero las señales tienen que ser muy bien pensadas. Acá no puede llegar a abrirse y abrirle la puerta a los presidentes de la oposición para sacarse la foto, le deja la tentalada en el oficialismo. Entonces hay que tener ojo con cómo se van dando paso a paso las diferentes intenciones, formas o comunicaciones del trabajo de este nuevo ministro. Yo estoy de acuerdo, yo fíjate que encuentro bien importante lo que planteaste ahí, porque estoy entre otras cosas de acuerdo con que aquí se pagó un costo alto por la salida de Mañalich, que es el que mucha gente, y se vio también en redes sociales muy rápidamente, mucha gente dijera aquí se le doblaron las piernas al presidente ante la izquierda, ante la oposición, y por lo tanto que París sea percibido como una cosa muy distinta a Mañalich iba a ir en la dirección justamente de esa crítica que, por cierto, no le hace nada de bien a la coalición de gobierno, y por lo tanto estoy de acuerdo contigo, además de ser una organización colegiada al gobierno, donde nadie se manda solo, digamos, ni siquiera el presidente de la República lo puede hacer. La dimensión que puede abarcar el ministro desde el punto de vista sanitario es una cosa, pero desde el punto de vista político tiene que coordinarse un poco con lo que se quiere mandar como mensaje desde la propia moneda. Y ahí, claro, quedó debilitado un flanco con la salida de Mañalich, porque los más duros, las personas más, si tú quieres, incondicionales en términos de lo que había sido la gestión de Mañalich, sintieron y lo dijeron, que aquí se había producido una suerte de cesión por parte del presidente de la República de un terreno que nunca jamás se debió haber tocado, como era la autoridad del ministro Jaime Mañalich a cargo de la pandemia. Federico. Mira, yo pienso, si son varias cosas. Por un lado, evidentemente Enrique París es un ministro con menos poder en términos relativos y absolutos que Mañalich, partiendo por su menor llegada al presidente de la República, que el que pone y saca, ¿no? El que tiene el mayor control, no absoluto, porque nadie en ningún sistema tiene el control absoluto, siempre hay cosas compartidas, hay límites, en fin. Pero el presidente de la República, en un sistema hiperpresidencialista como el nuestro, tiene mucha manija. Y Mañalich era muy cercano a él, y en ese sentido tenía un poder adicional, complementado con que fue el ministro que partió a cargo de enfrentar la pandemia, y por lo mismo eso le permitió concentrar mucho poder. Lo que ocurre es que ahora París es un ministro de salud normal y tiene ámbitos de atribución y facultades de un ministro de salud normal. Entonces, ahora para enfrentar una pandemia que además se ha ido complejizando una enormidad, tiene que trabajar en equipo con Hacienda, con Economía, con la Presidencia, en fin, es un ministro en ese sentido con menos facultades. Normal, porque las facultades que había concentrado Mañalich eran en exceso. Segundo, necesita desmarcarse de Mañalich, porque la salida de Mañalich todo indica que no fue solo una concesión a la oposición de parte del presidente, todo indica que tiene que ver con que manejó mal las cifras. Para poder tomar medidas de políticas públicas adecuadas necesitáis tener cifras confiables, y él escondió cifras. Todo indica que escondió cifras, no solo que lo usó mal, la escondió. Se habla del 70% de fallecidos menos en épocas de Mañalich que los reales.
70%, no 10%, ni 70%. Eso te habla de no sé, eso es algo que está todavía boteando. De hecho, hay gente que quiere una acusación constitucional para aclararlo. La acusación constitucional después de la salida de los ministros me parece impropio. Quizás sería una vía judicial, que judicialmente se aclare, porque eso trajo consecuencias como en las políticas públicas y eventualmente más fallecidos. Otro elemento es que hoy día hay poco que hacer. Esa es la verdad en el ámbito sanitario. En el ámbito sanitario está gran cantidad de las cosas hechas y está la moneda ya está en el aire, está jugado. Lo que hay que hacer ahora son medidas complementarias, que ya las hemos conversado muchas veces aquí, y que no tienen mucho que ver con el ministro de Salud, tiene que ver con el conjunto de ministros que ahora toman decisiones. Quedarse más en la casa, permitir a la gente quedarse en la casa a través de bonos y distintas vías para que tenga dinero en el bolsillo, la gente pueda cumplir su cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces, ya no estamos con un superministro que partió de cero, que tenía que pensarlo todo. No, estamos con una situación en curso donde el margen de acción es menor. Por eso que hay gente que espera grandes giros de parte de París. No tiene manija para grandes giros, sino hay mucho más que hacer en ámbito sanitario. Claro, debe haber, yo no soy un experto, algunas cosas que hacer, llevarse ventiladores de un lado al otro, etcétera, etcétera, pero no son grandes transformaciones. Las grandes transformaciones más bien vienen por todo el ámbito económico-financiero vinculado a la pandemia. Por eso que para mí también un ministro de Salud tiene que marcarse Mañalich para marcarse de los errores cometidos, sobre todo en el tema de las cifras, pero no tiene tanta manija, y es normal que no tenga tanta manija. A eso me refiero. Sí, ¿tú tienes opinión? ¿Has podido ver algo de esto, Hernán? Perdón, no te escuché bien, se escuchó con interferencia. Sí, ¿has podido ver algo de esto, de cómo está percibido París en la moneda? O sea, sí, nosotros hicimos una nota, si no me equivoco, la semana pasada, y es un poco lo que está reflejando Federico, de que París lo que viene a cumplir es el rol de un ministro sectorial, como históricamente se ha dado en el Ministerio de Salud, a diferencia de las potestades que manejaba Jaime Mañalich, que terminó siendo un bastón político de apoyo para el presidente Piñera, terminó siendo el escudero que hoy día no tiene el presidente Piñera, un rostro potente capaz de cambiar la agenda con un par de frases o un par de intervenciones. Recordemos las varias entrevistas que tuvo Jaime Mañalich, y que parecía más de repente el ministro del Interior que el propio ministro de Salud. Eso lo llevó a sentarse en la mesa de toma de las grandes decisiones, un espacio al que no está convocado hoy día el ministro Enrique París, porque, primero no cumple algunas condiciones que se requieren para estar en las mesas más íntimas, y esto se da en todos los gobiernos. No es un piñerista histórico, no es cercano al presidente Sebastián Piñera, no está en representación de un bloque. Entonces, claro, Enrique París viene a hacer el juego del ministro sectorial, obviamente muy importante en medio de la pandemia. Acá yo no le estoy restando ningún mérito al trabajo que tenga él, pero en lógica política interna, claramente tiene muchas menos facultades, muchas menos posibilidades de interceder en las grandes tomas de decisiones. Es más bien, en ese sentido, un conducto de las decisiones que se toman en la mesa de Cristian Laroulet y el presidente Sebastián Piñera. Hay una materia que ahora se volvió a plantear y que generó discusión instantánea, que es esto de cerrar las ferias libres. No sé si que han seguido ese tema. Yo vi lo que planteó el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, quien planteó muy derechamente en una frase, dijo, bueno, si es que se van a cerrar las ferias libres, habría que reevaluar qué pasa con los supermercados, porque tú tienes efectivamente en los supermercados todavía una congregación de gente que, si bien toda circula con mascarilla, es bastante alta, y en las ferias libres son el sostén
alimenticio para un vasto sector, particularmente en la región metropolitana. Y lo más probable es que esa discusión termine en esta idea de cerrarlas o de limitar su funcionamiento. Ahí siempre esta contraparte entre lo que es espontáneo, digamos, por muy histórico que sea una feria libre, versus lo establecido, que es una empresa, un negocio, una situación en la misma lógica histórica de los ambulantes versus las tiendas, digamos, donde era mucho más fácil, por cierto, porque además era legal, era mucho más fácil disponer de la fuerza pública para sacar todos los ambulantes antes de ir a hacer algo que afectara a un establecimiento con todos los papeles en regla. Entonces, hoy día vamos a ver un poco esa misma discusión a partir de lo que se ha planteado sobre el cierre de todas las ferias libres en Santiago. Federico. Sí, bueno. Hernán, perdón. Sí, era hablar un poco en términos generales de que esto al final da cuenta de lo complejo del escenario, porque el comentario de pasillo en los partidos, también en La Moneda, se perdieron 3 meses de cuarentena. Entonces, cualquier medida que se tome ahora ya trae un grado de daño mucho mayor. O sea, la gente ya está dañada económicamente, psicológicamente, psiquiátricamente, y podemos poner hartas mentes más. Entonces, cuando nos ponemos a hablar ahora si una feria libre más o menos, esto solo al final da cuenta de que estamos en un escenario extremo complejo, y como tú señalas, Fernando, las ferias libres son el acceso a la persona a no pagar el precio del supermercado, y también la posibilidad de una persona de poder vender algún artefacto o algún tipo de especie para poder pagarse la comida del día. Entonces, todo lo complejo que trae esta discusión económica, social, humana, por donde todo lo pongas, parte en que estos 3 meses de cuarentena que se han decretado, por lo menos en diferentes comunas que la han cumplido casi completa, el problema es que son casi perdidas, porque la curva no se alcanzó a controlar, no se tomaron las medidas que se necesitaron, y ahora todo parte en cero con un daño mucho mayor. Entonces ahora los feriantes que no puedan trabajar, o la gente que no pueda comprar, lo hace con un hándicap mucho mayor de que si esto hubiese sido el primer mes de cuarentena o de grande coartada de libertades. Sí, yo hacía el parangón entre el supermercado y la feria libre porque lo hizo Rodrigo Delgado, pero además en el supermercado, y yo he ido varias veces a comprar a los supermercados de aquí de la zona, claro, tú tienes un aparente orden que es real en materia de que tú vas dejando entrar la gente de a una y es un recinto controlado, pero al final, de los finales, si tú quisieras llevarlo a la lógica extrema del contagio, tú adentro del supermercado, una vez que entras, ya cohabitas y te cruzas y estás cerca de las personas comprando cosas. No hay mucha diferencia, salvo el control de entrada, que hace que por lo menos tú en una área de determinados metros cuadrados no tengas más de determinadas personas, lo que es muy importante y hace una gran diferencia, versus una feria libre donde tú no tienes control y por lo tanto las tienes, sobre todo cuando son muy populares, las tienes llenas de gente todo el rato. Mira, yo pienso, oye, esto claramente está fuera de mi expertise, no soy para nada. No, pues también de la mía, pero somos usuarios. Somos usuarios, somos clientes de esto. Sí, por eso que como usuario, cliente y ciudadano, aparte de que, claro, me hace fuerza lo que dice Hernández, que esto es tardío. Pero bueno, si se van a tomar decisiones ahora complementarias a las ya tomadas, tiene que ser sistemática, con una y coherente. Es decir, la ciudadanía necesita abastecerse de alimentos, sí. Sobre todo que ya no fueron 2 semanas de cuarentena donde uno podía, ya juntar, en fin. No, ahora se prolonga, entonces hay que abastecer. ¿Dónde hay que abastecer? Si la menor cantidad de veces posible, ojalá tratando de salir lo menos posible, pero en ocasiones hay que abastecerse. A menos que uno querría que la gente se muera de hambre en las casas, cosa que es absurdo, ¿cierto?
al abastecerse tiene que haber cierta sistematicidad en las decisiones y coherencia. Es decir, ¿cuál lugar es menos probable que haya contagio? Yo no lo sé, pero sí es menos probable que haya contagio en un supermercado. Es menos probable. A una feria libre hay que optar por los supermercados, más no un tema económico de quién gana y quién pierde, sino que es un tema de control de pandemia. Estoy de acuerdo, pero en ese caso... Pero ojo, porque las ferias libres son al aire libre. Si se controlaran los accesos y la salida, quizás sea menos contagioso que en un supermercado, que un lugar cerrado. No lo sé, por eso digo. Sí, todo lo que estás diciendo yo estoy de acuerdo. El problema aquí no es un problema, a mi modo de ver, solamente de local y de cómo tú organizas la entrada y salida de personas en un local. No, aquí hay un problema además de supervivencia, si tú quieres, estratégica de las personas. Las personas van a las ferias libres porque es más barato que el supermercado. Y van a las ferias libres porque está al lado de su casa o cerca de su barrio y no tienen que recorrer un gran trecho para llegar al supermercado. Y por lo tanto, la decisión que hay que tomar es si es que acaso tú cierras las ferias libres. ¿Cómo repones ese circuito? ¿O solamente lo dejas entregado a que exista la situación del supermercado como única alternativa? Todos esos elementos son los que hay que evaluar, pues cotejar sistemáticamente, con gente multidisciplinariamente. Yo realmente me excede, no sabría, no conozco el tema. No, porque uno podría pimponear un par de ideas. Tú podrías decir, mira, si es que aquí funcionara un sistema de un bono o subsidio de COVID que fuera lo suficientemente interesante, como se ha hablado en algún momento dado, de generar los recursos, entregar los recursos indiscriminadamente a la población para que pueda atenderse con alguna condicionante de ingreso, sin duda. Bueno, tú podrías básicamente dejar a esas personas que podrías incluso cerrar las ferias libres si tú quisieras, y no tendrías la angustia de saber que esas personas no tienen los recursos como para ir al supermercado. Pero para eso tendrías que hacer algo más aparte de cerrar la feria. Claro. Y ahí estamos el problema, porque ha costado una barbaridad que salgan ese tipo de subsidios o apoyos para paliar en términos relativamente importantes la forma en que tradicionalmente se hacen, en este caso, las compras. Entonces tú no podrías cerrar la feria, a mi modo de ver, sin que simultáneamente generes en ese circuito, generes la posibilidad de que las personas no salgan, o que si es que salgan con tranquilidad a consumir lo que requieren en sus almacenes de barrio o en el supermercado, si es que existe, porque tienen los recursos para ello. Exactamente. Si no, es tapar el sol con un dedo nomás. Bueno, si no, va a producirse la feria espontánea, que es probablemente más dañina, digamos. Así es. Oye, hay una última cosa que quizá podríamos conversar sobre esta serie de cosas que están pendientes. Pero semanas conversamos en algún momento dado sobre si es que se podía o no se podía durante esta pandemia, durante este tiempo, suspender algunas cosas que son obligatorios pagar para gran cantidad de gente, y que si se podrían postergar. El más importante de todos en un momento dado de discusión fue el CAE, el crédito con aval del Estado para las personas que están estudiando en la universidad. Y eso fue rechazado en su momento tajantemente por la coalición de gobierno,
y da la impresión de que se abrió un portillo de nuevo sobre la posibilidad de que los pagos del CAE se puedan efectivamente suspender si es que sigue este nivel de contagios y de fallecidos en la pandemia. Se habló de que aquí podría haber el CAE podría terminar en una morosidad gigantesca si es que no se hiciera algo ordenado para que eventualmente esas familias puedan destinar esa plata que se destinaba a algo que no están recibiendo muchos de ellos para otra cosa. ¿Hernán, se ha discutido algo de esto? ¿Has sabido tú? ¿Hernán? Se fue Hernán. ¿Tú estás ahí? Se nos perdió. Ahí sí. Ahí sí. Porque tengo a mi hija acá con los legos y las torres que se desarman. Sí, no, por supuesto, no se pueden caer los legos, no se pueden caer. A lo que iba es que era mantenido este tema en agenda y quien ha estado peleando, entregando todo lo que tiene para poder lograr por lo menos algún porcentaje de éxito es el presidente de la Nación, Mario Desbordes, a quien no le ha ido bien en esta pelea porque está bastante solo debido a que desde el gobierno le han cerrado las puertas en innumerables ocasiones, poniendo el tema del costo que significaría condonar las deudas del CAE. Al final, la respuesta de Mario Desbordes tiene que ver con que en un momento en que el gobierno está muy desacreditado, donde la credibilidad está por los suelos, la apuesta de pegar por este lado es entrar en otra dimensión, es poder hacer entender a la ciudadanía de que el gobierno sí comprende la dimensión un poco más humana de la realidad y el problema que se está viviendo, y que no es siempre solo un cálculo economicista, como se le reclama mucho a varias determinaciones que ha tenido el gobierno. Lo último que supe de esto era que no tiene piso, el presidente de la Nacional no tiene piso, pero que es una apuesta tampoco que desde ese sector van a soltar. O sea, eso es algo que van a tratar de mantener en la agenda durante todo este periodo, pero que a nivel de gobierno y de coalición no tiene sustentabilidad para dar un paso más legislativamente hablando. ¿Federico? Sí, claramente es muy difícil que eso huele, ¿no? Pero es una idea interesante. Ahora, ¿quién paga? Es decir, ese es el punto. Si se va a postergar solamente y va a recargar el bolsillo de los chilenos endeudados con CAE, pago de las cuotas, se va a recargar después y va a tener que pagar el doble en algún momento, o el Estado va a pagar esas cuotas durante el tiempo de emergencia de COVID-19 y su efecto económico. Sí, el problema... Esta es la clave mayor. Sí, la clave grande la planteó en su momento el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien señaló que esto de la suspensión de las cuotas del CAE era inconstitucional, y ahí se plegaron básicamente todos en Chile Vamos detrás de eso, pero como tú decías, Hernán, Mario Desbordes ha planteado 2 o 3 veces este tema, y ahora la Comisión de Educación, entiendo, aprobó la idea de generar una revisión de esta situación de las normas para ver si es que se pueden suspender. No es que no se paguen, sino que se pospongan durante el tiempo de estado de emergencia que tenga el país, y eventualmente esto pueda solventarse más adelante, como ha ocurrido en algunas otras instancias. Y ahí hay bastante apoyo de la oposición, y hay probablemente un mejor apoyo con la suspensión más que la condonación de una situación que están viviendo montones de personas que eventualmente temen que puedan haber algún impacto en las matrículas de sus hijos si es que esta situación deriva en los niveles de morosidad que se cree que puede tener. Claro, sí, pero la suspensión también trae costo. ¿Quién paga ese costo? Sí, es un tema muy importante. Y ahí, claro, tendría que el Estado de alguna manera hacerse cargo, y por eso es que se está hablando de que eventualmente podría ser inconstitucional
sí que lo presentan los parlamentarios. Sí, es un poco lo que sucede con este veto que eventualmente va a presentar el gobierno respecto del proyecto que salió desde el Parlamento para aplazar el pago de los servicios básicos, agua, luz y electricidad, en el que el gobierno se vio totalmente enredado y no encontró respuesta, no tuvo una posición clara ni para los suyos ni para la oposición y terminó acogotado teniendo que implementar este veto porque no quería ir al TC donde podía perder, porque no podía decir ante la ciudadanía de que estaba en contra de la suspensión de pago de servicios básicos en medio de la pandemia. Esperaron que esto se solucionara, como se dice, con los ojos cerrados, pero finalmente le cayó sobre la mesa y no le queda otra opción que tener que vetar este proyecto que tiene un poco la misma lógica de suspender pagos en vista de los problemas que está teniendo mucha gente debido a la pandemia, que tiene que ver obviamente con el cierre del mercado, con la alta tasa de desempleabilidad que existe y todas las consecuencias que las cuarentenas traen consigo, obligatorias por lo demás. Sí, bueno, seguiremos observando a ver cómo deriva esta situación. Muchas gracias, Hernán, y gracias, Federico. Cuídense. Chao, buenos días, gracias, chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.